a Cuerdas de Amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe en cada paso que dan, recordándote siempre de que debes de poner a Dios en primer lugar y verás la gloria de Dios en todas tus actividades. Y continuamos con las respuestas a preguntas y cuestionamientos que vamos resolviendo día a día, en torno a algo maravilloso que es la bendita palabra de Dios. Este poderoso libro que consta de 66 libros o cartas, también llamadas epístolas, es quien permite transformar vidas. El único libro que combate el pecado que todos tenemos dentro y que contiene la verdad de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Así que gloria a Dios por el verbo que es su palabra. Para este capítulo tenemos la siguiente pregunta. ¿Es cierto que debo de confesarme con alguien para ser perdonado? La Biblia sí nos enseña que debemos de pedir perdón a los hombres, pero solo a aquellas personas que hemos ofendido. Cuando hemos pecado, de acuerdo a la escritura bíblica, nos dice que debemos pedir perdón a Dios, pero si hemos ofendido a una persona, indistintamente de quién sea, independientemente de su estatus, color, raza, pensamiento, etc., el Señor nos dice que debemos ir a esa persona y pedirle perdón. Escrito está en Santiago capítulo 5, versículo 16. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, para que Dios los sane. Si vemos claramente, el Señor nos dice que si he hecho algo malo, o mi pensamiento ha sido de mal para con una persona, debo de ir a pedirle perdón, confesándole el agravio que le ha afectado, y esperar resolver cualquier situación o altercado, pero también deja claro que no existe rango, ni está establecido de que debo de ir a una autoridad de fe para pedir perdón por algo. Por eso dice unos a otros, o usted se imagina que vengo y hago algo en contra de alguien, haciéndole el mal, afectando a esa persona, ya sea física o emocionalmente, y luego me confieso ante una persona por dicho pecado, pero aún así el problema continúa, pues la persona sigue afectada. También el Señor nos pone en una situación bastante comprometida, pues dice en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Impresionante. El Señor no nos deja opción, de tal forma que si tengo algún problema con alguna persona, ve y reconcíliate con ella. Y si haces así, se nos será quitado el velo que no nos permite tener una comunión asertiva con el Padre. Si hacemos una simulación, ¿te imaginas si voy a tener comunión con Dios mediante la oración? Me arrodillo y empiezo mi comunión con el Señor. Y el Señor en la parte inicial me susurra en el espíritu al oído y me dice: John, ¿se acuerda que usted tuvo una pelea verbal con su papá y lo dejó insultando? Y yo le digo al Señor: sí, Señor, ahora que termine de estar contigo voy para allá y le pido perdón. Y el Señor me responde: no, jovencito, vaya y solucione ese inconveniente, y cuando estés saneado, vienes a mí y perdonaré tus pecados, y te sanaré, y te prosperaré, y te bendeciré. Solo es un ejemplo, es la única descripción bíblica donde nos dice que debemos de confesarnos, y es ante aquellos a los que hemos hecho mal de forma directa, o en quienes tienen una diferencia marcada en mí, ya sea por malos entendidos o por inconvenientes con terceros, pero está en mí el resolverlo. Pero es totalmente antibíblico el que una persona deba de confesar sus pecados ante un hombre que cree que tiene la autoridad delegada por una congregación, ya sea o X o Y, para perdonar pecados. En diferentes religiones son delegados o nombrados a hombres que establecen de acuerdo a parámetros de dicha religión que vayan y presten este servicio, y mucha gente inocentemente va y confiesa sus agravios o sus pecados y salen igualmente descargados con su pecado y aún así sin solucionar el problema. Si vamos a la escritura bíblica, sobre todo en el libro de los Hechos, donde describe lo que hicieron gran parte de los apóstoles después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, en ningún versículo se encuentra que ellos, en la condición de apóstoles y en la condición de que Dios los usaba con milagros y prodigios,
en la condición de que sufrieron afrentas por causa del nombre de Jesús. En ninguna parte está escrito que ellos hayan recibido confesión y que ellos hayan otorgado el perdón de los pecados, pues solamente Dios puede hacerlo. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Juan, grandes y poderosos siervos del Dios Altísimo, tuvieron el querer ni el hacer algo que tuviese que ver con el perdón de los pecados, porque esto no depende de ellos. Por eso no existe registro alguno. En cierta ocasión a Jesús le trajeron un paralítico. Era tanta la necesidad de ellos de llegar a Jesús que hicieron un hueco enorme en el techo para llevarle a los pies de Jesús a este hombre lisiado. Y dice en Marcos capítulo 2 versículos del 5 al 7: al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Saben? La particularidad de esta escritura es que los maestros de la ley ignoraban que el que estaba en ese lugar era el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el cual en toda situación tiene esa autoridad de perdonar. Pero ellos no estaban lejos de la verdad, era una realidad. Ellos mismos lo dijeron: solo Dios puede perdonar pecados. Y no lo sacaron de un libro de fábulas, lo sacaron de la Torá, pues a ellos se les inculcaba el Antiguo Testamento desde muy pequeños. De acuerdo al audio número 295 de Cuerdas de Amor sobre la interpretación de la oración del Padre Nuestro, y como lo podemos leer en la Biblia, en donde Jesús nos enseña a todos nosotros que debemos de orar al Padre Celestial y que una parte fundamental de esta oración lo expresa en Mateo capítulo 6 versículo 12: perdona el mal que hacemos así como nosotros perdonamos a los que nos hacen el mal. Un versículo importante del Antiguo Testamento lo encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí podemos resaltar las palabras donde dice: entonces yo, o sea, Dios, oirá desde los cielos. Solamente Dios puede hacerlo. También lo dice Éxodo capítulo 34 versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aún hay más. Tenemos en Colosenses capítulo 3 versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, mostrando que Jesús, siendo Dios, tiene dicha facultad de perdonar los pecados. Entonces destacamos que solamente Dios puede perdonar nuestra maldad y que no existe hombre alguno que pueda hacerlo, porque moralmente no está capacitado para tal fin, pues ellos están sujetos a los mismos problemas de cualquier hombre. Son hombres con menor, igual o hasta mayor peso de pecado, y nuestro pecado siempre está delante de Dios, pues la Biblia me enseña que no hay justo ni aun uno, porque el único que es santo y sin pecado fue Cristo, y porque Él fue y es totalmente santo, Él nos mostró el camino para poder ser salvos. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo existe un sumo sacerdote que intercede por todos nosotros, y es Jesucristo. No podemos depositar nuestra fe en personas porque ellos, al igual que todos los demás, fallan. Existe un versículo que lo han tergiversado y de forma conveniente lo asumen para facultar a hombres el poder de perdonar los pecados, y lo encontramos en Juan capítulo 20 versículo 23. A quien remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero si escuchamos esta lectura, Jesús nuestro Señor no le está dando ninguna facultad, ni tampoco ningún derecho para perdonar los pecados. Esta preciosa expresión tiene que ver con el hecho de que la predicación del Evangelio produce resultados increíbles, y los fieles administradores de los misterios de Dios deben de sentirse animados, no solo para proclamar el mensaje que deben de predicar sin temor a los hombres y sin acepción de personas, sino también para ejercer debidamente la disciplina, a fin de que el cuerpo de Cristo brille por su pureza tanto como por su fe y su amor. Los apóstoles siempre llevaron a la gente a Cristo, al único y suficiente Salvador.
pues es ahí donde se siente el perdón y que los hace libres. La expresión de Juan capítulo 20 versículo 23 enuncia que quienes reciben el mensaje de Jesucristo en el corazón tienen la bendición añadida del perdón de sus pecados, pues ya son nuevas criaturas, pero aquellos que lo rechazan permanecerán en su pecado y en sus maldiciones. A la respuesta a la pregunta respondemos no. No es necesario confesarnos con un hombre, debido a que esta persona no tiene la condición moral para hacerlo, pues el único que lo puede hacer es Dios. Espero que este mensaje te haya llenado de conocimiento de la palabra de Dios. No te olvides de compartir este mensaje. Toda la gloria y la honra es para Dios nuestro Señor. Que el Señor te bendiga.